El invierno de 1941 no fue simplemente una estación del año, fue una sentencia de muerte escrita en cristales de escarcha que cubrieron Europa del Este con un manto blanco y despiadado. En las llanuras infinitas que conducían a Moscú, el aire se había vuelto un cuchillo de hielo que cortaba la respiración y congelaba el alma de los hombres. Pero lo más aterrador no era el frío que entumecía los dedos o que detenía los corazones. Lo verdaderamente inexplicable, lo que comenzó a sembrar un pánico silencioso entre las filas de la otrora invencible Wehrmacht, era que su tecnología, el pináculo de la ingeniería humana de la época, estaba empezando a desintegrarse. El acero alemán, forjado con una pureza casi religiosa en las mejores fundiciones de Essen y Berlín, estaba fallando de una manera que desafiaba todas las leyes de la lógica militar. A menos 40 grados centígrados, la realidad física se transformaba. Los soldados alemanes, acostumbrados a la superioridad técnica de sus Panzer, observaban con horror cómo los cañones de sus tanques estallaban como si fueran de cristal al intentar disparar el primer proyectil de la mañana. Los blindajes que debían resistir impactos directos se fragmentaban en 1000 pedazos ante el roce de una bala de ametralladora, convirtiendo el interior de los vehículos en una lluvia de metralla mortal para sus propios tripulantes. Aquellos tanques, diseñados para dominar el mundo, se habían transformado en ataúdes de metal quebradizo, vulnerables y absurdamente frágiles. Mientras tanto, desde la bruma blanca de la estepa, surgía una visión que desafiaba la cordura de los generales de Hitler. Los tanques T-34 soviéticos avanzaban como fantasmas indestructibles. A diferencia del acero alemán que se rompía con un suspiro, el metal de los blindados rusos parecía cobrar vida con el frío, ganando una dureza antinatural, una flexibilidad que les permitía rebotar los proyectiles más potentes como si estuvieran hechos de una sustancia de otro mundo. No era solo una cuestión de diseño o de cantidad, era algo intrínseco a la materia misma. Corría el rumor entre los prisioneros y los espías de que los rusos habían encontrado una forma de domesticar el invierno, de infundir el espíritu de Siberia en el hierro. Pero la verdad detrás de este milagro metalúrgico no se encontraba en los campos de batalla, sino a miles de kilómetros de distancia, en las entrañas de los montes Urales, donde una joven mujer sostenía en sus manos el secreto que humillaría la soberbia científica del Tercer Reich. Elena Volkov no era una heroína por elección, sino por herencia y supervivencia. Trabajaba en una fundición clandestina, un complejo industrial oculto bajo la roca y el permafrost, donde el humo de las chimeneas se confundía con la niebla perpetua de las montañas. El rostro de Elena estaba marcado por el hollín y el cansancio, pero sus ojos guardaban la chispa de una inteligencia que el régimen estalinista casi había logrado apagar. Su padre, un eminente metalúrgico que una vez fue el orgullo de la Academia de Ciencias, había sido purgado años atrás, acusado de sabotaje intelectual simplemente por cuestionar los métodos de producción masiva del Estado. Elena vivía con la mancha de ser la hija de un enemigo del pueblo, pero su talento era demasiado valioso para ser desperdiciado en un gulag. En la oscuridad de la fábrica, rodeada por el estruendo de los martillos hidráulicos y el calor sofocante de los hornos que contrastaba violentamente con el exterior helado, Elena había continuado las investigaciones prohibidas de su padre. Había descubierto lo que ella llamaba la paradoja de la impureza. A diferencia de los alemanes, que buscaban la pureza absoluta del acero, eliminando cada rastro de elemento extraño para lograr una perfección geométrica en la estructura molecular del metal, Elena comprendió que el frío extremo era el peor enemigo de la perfección. La perfección es rígida, y la rigidez, cuando la temperatura cae por debajo de ciertos niveles críticos, se convierte en fragilidad. El acero alemán era tan puro que sus átomos se bloqueaban en una estructura cristalina que no admitía la menor deformación. Ante un impacto, no se doblaba, se rompía. Elena, en cambio, utilizaba residuos de níquel, restos de otras fundiciones y un proceso de enfriamiento lento y controlado en cámaras excavadas profundamente bajo la tierra helada. Este método permitía que las impurezas se distribuyeran de forma que el acero conservara una microestructura elástica.
Su metal no era perfecto según los estándares de Berlín, era sucio, pero era esa suciedad, esa imperfección aceptada, lo que permitía que el acero respirara y se flexionara en el infierno blanco de Rusia. Para los alemanes, esto era ciencia inferior, una técnica de bárbaros que no merecía ni ser estudiada. Esa arrogancia sería su perdición. La noticia de que los tanques alemanes se estaban deshaciendo llegó a los oídos del coronel Klaus von List en Berlín. Von List no era un militar común, era un perfeccionista obsesivo, un hombre que creía que la guerra se ganaba en las tablas de composición química y en los laboratorios de alta tecnología. Para él, el fracaso del acero alemán no era una derrota táctica, sino un insulto personal a su visión del mundo. No podía aceptar que los subhumanos del Este hubieran superado a los maestros de la metalurgia europea. Recibió órdenes directas de la máxima instancia del Reich. Debía viajar al frente, capturar la tecnología enemiga, identificar al creador de esa fórmula y traer ambos a Alemania para ser corregidos y replicados. Von List partió hacia el este no solo con soldados, sino con un equipo de científicos y equipos de análisis portátiles, convencido de que encontraría una solución lógica y superior a lo que él consideraba un golpe de suerte de los rusos. El destino de Elena y von List estaba a punto de colisionar en un punto olvidado del mapa, una estación ferroviaria en medio de la nada, donde un convoy que transportaba lingotes de prueba de la nueva aleación de Elena quedó atrapado por una ventisca monumental. El tren, una columna de hierro negro sobre la nieve inmaculada, se convirtió en el escenario de una carnicería cuando una patrulla de reconocimiento alemana, liderada por el propio von List, lanzó un ataque sorpresa. El combate fue breve pero brutal. Entre el humo de las explosiones y los gritos en dos idiomas, Elena, que viajaba en el convoy para supervisar el transporte de las muestras hacia el frente, se encontró corriendo por su vida a través de un bosque de abedules que parecían esqueletos de cristal. En medio del caos, Elena no estaba sola. Un soldado alemán, un joven de ojos hundidos llamado Hans, decidió que ya había visto suficiente muerte. Hans no era un traidor por ideología, sino por agotamiento. Había visto a sus amigos morir no por balas enemigas, sino porque sus propias armas se desintegraban en sus manos. Al ver a Elena escapar, en lugar de disparar, la siguió. Hans conocía la obsesión de von List y sabía que si el coronel ponía sus manos sobre ella, no habría piedad, solo una extracción violenta de conocimientos antes de una ejecución inevitable. Juntos, la científica rusa y el desertor alemán se adentraron en la tierra de nadie, un desierto de hielo, donde el único sonido era el crujido de la nieve bajo sus botas y el eco lejano de los lobos. La tensión en la huida era palpable. Elena desconfiaba de cada movimiento de Hans, y él, a su vez, temía que el frío los matara antes de que los alemanes los encontraran. Pero el frío también era su aliado. Von List, que había logrado asegurar el lugar del descarrilamiento, se encontraba ahora frente a su primer trofeo, un lingote del acero de Elena. Lo llevó inmediatamente a su laboratorio de campaña, una tienda climatizada donde los instrumentos de precisión brillaban bajo la luz eléctrica. Con una sonrisa de suficiencia, ordenó una prueba de impacto. «Veamos de qué está hecha esta basura rusa», dijo a sus asistentes. El martillo neumático golpeó el lingote con una fuerza inmensa. El sonido que produjo no fue el de un metal rompiéndose, sino un eco profundo, una vibración que parecía burlarse de ellos. El acero no tenía ni una grieta. Von List se quedó en silencio, observando la superficie del metal. Estaba intacta. No entendía cómo un metal tan lleno de lo que sus instrumentos detectaban como contaminantes podía ser tan resistente. Intentaron replicarlo allí mismo. Utilizaron los mismos porcentajes de níquel y hierro que sus análisis detectaron. Siguieron los procedimientos estándar de la industria alemana, utilizando sus hornos de máxima precisión y sus sistemas de enfriamiento rápido con nitrógeno líquido para asegurar la estructura más fina posible. Pero el resultado fue un desastre. El metal resultante era incluso más frágil que el que ya tenían. Von List, frustrado, comenzó a sospechar que el secreto no residía solo en la química. Había algo en el proceso,
algo que sus máquinas no podían captar. Empezó a estudiar los informes de inteligencia sobre las fundiciones en los Urales, y el nombre de los Volkov apareció en los archivos. Comprendió entonces que la clave era la mujer que se le había escapado entre los dedos en el bosque. Mientras tanto, Elena y Hans se refugiaron en una cabaña abandonada, un resto de una aldea quemada por la guerra. Allí, mientras el viento aullaba afuera como una bestia herida, Elena le explicó a Hans, casi sin querer, por qué sus tanques fallaban. Le habló de la vida de los átomos, de cómo el calor excesivo y el enfriamiento brusco creaban tensiones internas que el metal no podía soportar cuando el termómetro bajaba. Le explicó que el acero, al igual que los seres humanos, necesita sus imperfecciones para sobrevivir a los traumas. Hans la escuchaba con una mezcla de asombro y miedo. Él representaba a un ejército que buscaba la perfección del superhombre, un orden absoluto que despreciaba lo débil o lo impuro. Escuchar que la supervivencia dependía de aceptar la suciedad era una bofetada a todo lo que le habían enseñado. La persecución no tardaría en reanudarse. Von List no era hombre de rendirse, y contaba con perros de presa y patrullas de esquí que no temían a la nieve. Elena sabía que si la capturaban, su descubrimiento se convertiría en el motor de una nueva ola de destrucción. Pero si no entregaba la fórmula, miles de trabajadores en su fábrica, incluyendo a sus pocos amigos y colaboradores, serían ejecutados por los alemanes que avanzaban sobre la región de los Urales. La elección era imposible: salvar la vida de los suyos o permitir que el invierno terminara de devorar al ejército invasor al negarles el secreto del acero. La nieve seguía cayendo, borrando las huellas de los fugitivos, pero el rastro de la ciencia y la ambición era mucho más difícil de ocultar. El aliento del invierno soplaba con fuerza, y en esa inmensidad blanca, el destino de la guerra se forjaba no en las grandes batallas de tanques, sino en la resistencia de un metal que se negaba a romperse, y en la voluntad de una mujer que entendía que, a veces, para ser fuerte, hay que permitirse ser imperfecto. La cabaña en la que se refugiaban Elena y Hans era poco más que un esqueleto de madera quejumbrosa, un vestigio de una vida rural que la guerra había devorado sin masticar. El viento soplaba a través de las rendijas de las paredes, produciendo un silbido agudo que sonaba como el lamento de miles de almas atrapadas en el hielo. La temperatura dentro de la habitación no era mucho más alta que en el exterior. Cada exhalación de Elena formaba una densa nube de vapor que parecía tardar una eternidad en disiparse. El frío ya no era solo una sensación térmica, era una presencia física, un peso que oprimía el pecho y ralentizaba los pensamientos. Elena observaba a Hans, que estaba sentado en un rincón, frotándose las manos con una desesperación silenciosa. Las puntas de sus dedos ya habían adquirido un tono grisáceo alarmante, el primer aviso de que la carne estaba empezando a rendirse ante la muerte blanca. Hans levantó la vista y sus ojos, hundidos y rodeados de sombras oscuras, se encontraron con los de Elena. No había odio en ellos, solo una fatiga infinita. En su mente, Hans repetía las consignas que le habían grabado a fuego en los campos de entrenamiento de la juventud hitleriana: la superioridad de la raza, la invencibilidad de la técnica alemana, el destino manifiesto del Reich. Pero allí, en el corazón del invierno ruso, esas palabras se sentían tan vacías como los estómagos de sus camaradas que yacían congelados en las cunetas. Se preguntaba cómo era posible que la mayor maquinaria de guerra de la historia se estuviera deteniendo no por falta de valor, sino por la traición de la materia misma. Miró su fusil, un Kar 98K de precisión milimétrica, cuya cerradura estaba ahora bloqueada por el aceite congelado que se había vuelto tan espeso como el alquitrán. El orden alemán, tan meticuloso y rígido, estaba siendo derrotado por el caos de una naturaleza que no seguía sus normas. Elena, por su parte, sentía el peso de un pequeño fragmento de acero que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Era una muestra de la última colada, el metal que había salvado a tantos tanquistas soviéticos en las últimas semanas. Al tocarlo, no podía evitar recordar el rostro de su padre el día que se lo llevaron. Él le había dicho una vez: «Elena,
La pureza es una ilusión de los que temen al cambio. En el metal, como en la vida, lo que es demasiado puro es también demasiado quebradizo. El hierro necesita el carbono, el níquel y el cromo para encontrar su verdadera fuerza. Necesita las impurezas para ser resiliente. En aquel entonces, ella no entendía que su padre no solo hablaba de metalurgia, sino de la propia estructura del alma humana. El régimen soviético había intentado purgar a los elementos impuros de la sociedad, de la misma forma que los alemanes buscaban la pureza racial y técnica. Ambos bandos estaban obsesionados con la perfección, y ambos estaban condenados por esa misma obsesión. Elena se dio cuenta de que su descubrimiento, la paradoja de la impureza, era una rebelión contra todo lo que el mundo moderno representaba en ese momento. A pocos kilómetros de allí, en un búnker improvisado cerca de la línea del frente, el coronel Klaus von List se encontraba en un estado de furia gélida. Sus técnicos habían pasado las últimas 12 horas intentando replicar la aleación rusa, utilizando las muestras capturadas en el descarrilamiento del tren. Tenían los componentes exactos, tenían la temperatura de fundición, pero cada vez que el metal se enfriaba, aparecían grietas microscópicas que lo hacían inútil. Von List caminaba de un lado a otro, golpeando su fusta contra su bota de cuero reluciente. No podía entenderlo. Sus laboratorios contaban con la tecnología más avanzada del planeta. Sus hornos eran capaces de alcanzar temperaturas precisas hasta el último grado centígrado. ¿Cómo era posible que unos campesinos en los Urales, trabajando en condiciones miserables, lograran una cohesión molecular que Berlín no podía igualar? Su frustración explotó cuando uno de sus subordinados, un joven ingeniero metalúrgico llamado Richter, se atrevió a sugerir una teoría. «Mi coronel», dijo Richter con voz temblorosa, «creo que el secreto no es solo que le añaden al metal, sino cómo lo dejan enfriar. Hemos notado que los cristales de hierro en la muestra rusa tienen una orientación extraña, como si el enfriamiento hubiera sido extremadamente lento y en un entorno con una presión atmosférica específica. No es un proceso de laboratorio, es algo geológico». Von List se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron. «¿Geológico? ¿Me estás diciendo que están usando la tierra misma para templar su acero?» En ese momento, Von List comprendió que no estaba luchando solo contra un ejército, sino contra el suelo que pisaba. La fábrica clandestina de Elena no estaba simplemente escondida en las montañas, estaba integrada en ellas. La situación para Elena y Hans empeoró drásticamente cuando el sonido de unos motores rompió el silencio de la nieve. No eran tanques, sino motocicletas con sidecar y vehículos ligeros de reconocimiento. Los alemanes estaban utilizando unidades de búsqueda térmica, una tecnología experimental que detectaba el calor humano en medio del frío absoluto. Elena sabía que no podían quedarse allí. El pequeño rastro de humo que salía de la chimenea de la cabaña era una señal de muerte. «Tenemos que movernos», susurró Elena, ayudando a Hans a ponerse en pie. El soldado alemán apenas podía sostenerse. Su voluntad se estaba desmoronando junto con su cuerpo. Salieron a la intemperie y la ventisca los golpeó con la fuerza de un muro físico. La visibilidad era de apenas unos metros. Cada paso era una batalla contra la nieve que les llegaba a la cintura. Elena guiaba a Hans basándose en un instinto que no sabía que poseía, una conexión con la geografía que su padre le había enseñado a leer a través de las formaciones rocosas. Sabía que había una entrada a una antigua mina de níquel a unos 2 kilómetros hacia el norte. Si lograban llegar allí, estarían a salvo de la detección térmica y, tal vez, podrían encontrar una ruta hacia las líneas soviéticas. Pero el destino tenía otros planes. Mientras avanzaban por la cresta de una colina, una ráfaga de viento despejó momentáneamente el aire, revelando una escena dantesca. Abajo, en un valle estrecho, una columna de prisioneros rusos era conducida por soldados de las SS. Eran los trabajadores de la fábrica de Elena, hombres y mujeres que ella conocía por su nombre, personas que habían trabajado día y noche bajo su dirección. Estaban siendo obligados a cavar sus propias tumbas en el suelo congelado. Elena se quedó paralizada. Sintió un nudo en la garganta que la ahogaba. Von List no solo estaba buscando la fórmula,
Estaba usando a su gente como moneda de cambio, como un cebo sangriento para obligarla a salir de su escondite. Hans observó la escena y luego miró a Helena. Vio el dolor crudo en su rostro y por primera vez sintió una vergüenza que quemaba más que el frío. Él formaba parte del sistema que estaba haciendo eso. Él era el engranaje de la máquina que ahora estaba ejecutando a inocentes para robar un secreto metalúrgico. «No vayas», murmuró Hans con voz ronca. «Es una trampa. Von List no los dejará vivir aunque te entregues. Él quiere el acero, pero también quiere borrar el rastro de quien lo creó». Helena lo miró con furia. «¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que los maten mientras yo me escondo en una cueva?» En ese momento de máxima tensión, un evento inesperado cambió el curso de la situación. Un estruendo sordo, como el trueno de una tormenta lejana, vibró bajo sus pies. No venía del cielo, sino de las profundidades de la tierra. Helena reconoció el sonido inmediatamente. Era una explosión controlada en la fundición subterránea a varios kilómetros de distancia. Pero algo iba mal. El eco de la explosión fue seguido por un sismo que hizo que la nieve se deslizara por las laderas en pequeñas avalanchas. Los alemanes en el valle también lo sintieron y entraron en pánico, pensando que era un ataque de artillería pesada. Helena comprendió la verdad con una claridad aterradora. Sus colegas en la fábrica, al darse cuenta de que la captura era inminente, habían activado el protocolo de emergencia que ella misma había diseñado. Estaban destruyendo la fundición para que el secreto no cayera en manos enemigas. Pero había un detalle que solo ella conocía: la explosión de los hornos principales. Si no se hacía con una secuencia específica, liberaría una nube de gases tóxicos y residuos de níquel volátil que convertiría toda la zona en un cementerio químico. Y lo que era peor, la vibración de la explosión estaba desestabilizando las capas de hielo acumuladas sobre la falla geológica de la montaña. Von List, desde su puesto de mando, recibió un informe por radio. Sus ojos brillaron con una mezcla de ambición y locura. Sus exploradores habían localizado la entrada a la fundición justo antes de la explosión. «No me importa el gas ni el fuego», gritó Von List a sus hombres. «Entraremos allí y recuperaremos lo que sea que quede. Si la fábrica está destruida, traeremos a la mujer para que la reconstruya en Berlín». Mientras tanto, Helena y Hans se encontraban en una encrucijada mortal. La avalancha provocada por la explosión estaba ganando velocidad, descendiendo por la ladera de la montaña directamente hacia el valle donde estaban los prisioneros y las tropas alemanas. Helena tenía que decidir en segundos. Podía intentar huir hacia la mina de níquel y salvarse, o podía intentar llegar al valle y usar sus conocimientos sobre la geografía local para guiar a los prisioneros hacia un refugio natural antes de que la nieve y el gas los alcanzaran. Pero fue entonces cuando ocurrió el giro definitivo. Hans, al intentar levantarse para seguir a Helena, tropezó con una mochila que había quedado abandonada en la nieve por una patrulla previa. Al abrirla para buscar suministros, no encontró comida ni municiones. En su lugar, halló una serie de documentos marcados con el sello de la inteligencia militar alemana, Abwehr. Eran informes internos que von List nunca debió haber visto. Hans leyó las primeras líneas y su rostro se volvió blanco como la nieve que lo rodeaba. «Helena», dijo con voz temblorosa, «tienes que ver esto. No se trata solo del acero. Los alemanes ya tienen la fórmula». Helena se acercó y leyó los documentos. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Los planos, las proporciones químicas, el proceso de enfriamiento lento. Todo estaba allí, detallado con una precisión quirúrgica. Los alemanes habían obtenido la información meses atrás, directamente desde el Kremlin. Hubo una traición al más alto nivel en Moscú. La fórmula secreta de Helena ya no era un secreto. Pero entonces, ¿por qué von List seguía persiguiéndola con tanta desesperación? ¿Por qué sus réplicas seguían fallando si tenían los datos correctos? Helena escudriñó los planos y de repente lo vio. Un pequeño error, una cifra mal escrita en la presión atmosférica necesaria para el templado, un detalle que parecía insignificante, pero que lo cambiaba todo. No era un error accidental, era un sabotaje deliberado
hecho por alguien que conocía el proceso tan bien como ella. Alguien en Moscú había entregado la fórmula, pero se había asegurado de que fuera un arma de doble filo. Los alemanes estaban construyendo sus tanques con una aleación que estaba diseñada para fallar de forma catastrófica en un momento específico de la batalla. La realización la golpeó como un rayo. Von List no la buscaba para obtener la fórmula, sino para corregir el error que sus ingenieros habían detectado, pero no sabían cómo solucionar. Él sabía que le habían dado una versión envenenada de la tecnología. Y lo que era más aterrador, si los tanques alemanes en el frente ya estaban siendo fabricados con esa aleación defectuosa, el Reich estaba sentado sobre una bomba de tiempo metalúrgica que estallaría en el momento en que intentaran una ofensiva a gran escala. «Si me capturan», susurró Elena mirando la avalancha que se acercaba, «les daré la pieza que les falta. Si muero aquí, su ejército se desintegrará solo». Hans la miró, comprendiendo la magnitud del sacrificio. La nieve comenzó a rugir con más fuerza, y la tierra bajo sus pies volvió a temblar, anunciando que el invierno aún tenía muchas lecciones que enseñar a aquellos que creían poder dominar la materia con la sola fuerza de su soberbia. El verdadero conflicto no era entre dos ejércitos, sino entre la verdad de la naturaleza y la mentira de la perfección. Y en ese infierno blanco, la verdad estaba a punto de caer con el peso de 1000 toneladas de hielo. La nieve ya no caía, ahora rugía. La avalancha descendía por la ladera con la inevitabilidad de un juicio final, una marea blanca de millones de toneladas que borraba cualquier rastro de civilización a su paso. Elena y Hans se aferraron a un saliente rocoso, sintiendo cómo el suelo vibraba con una intensidad que amenazaba con desprender la montaña misma. En el valle, el pánico se había apoderado de las tropas alemanas. Los soldados de las SS, que momentos antes se sentían dueños de la vida y la muerte, ahora corrían como hormigas asustadas ante la magnitud de una fuerza que no podían ametrallar ni someter. Pero el peligro no era solo la nieve. Desde el lugar donde la fundición subterránea había estallado, una neblina densa y amarillenta comenzó a filtrarse por las grietas del terreno. Era el aliento del diablo, vapores químicos procedentes de los tanques de tratamiento de níquel y los compuestos cianurados que Elena utilizaba para el templado especial. El frío extremo mantenía el gas cerca del suelo, convirtiendo el valle en una cámara de ejecución natural. Elena observaba la escena con una mezcla de horror y una extraña justicia poética. Veía a sus compañeros de fábrica, los prisioneros que cavaban sus tumbas, quedar atrapados entre la avalancha que bajaba de las cumbres y la nube tóxica que subía desde las profundidades. Hans, a su lado, tosía violentamente. El aire ya estaba contaminado. «Tenemos que bajar», gritó Elena sobre el estruendo. «¿Bajar? ¿Estás loca? Es ir directo a la muerte», respondió Hans, cuyas fuerzas se desvanecían. Elena lo miró con una determinación que parecía emanar del mismo acero que había creado. «Sé dónde están las esclusas de ventilación de la mina vieja. Si logramos abrirlas, el gas se dispersará hacia los túneles y crearemos un corredor de aire limpio para que los prisioneros escapen. Si nos quedamos aquí, todos morirán y nosotros seremos los siguientes». Mientras descendían por la pendiente inestable, Hans sentía que su mente se fragmentaba. En su monólogo interno, se preguntaba en qué momento el sueño de una Alemania gloriosa se había convertido en esta pesadilla de ceniza y hielo. Recordaba las promesas de sus comandantes en Berlín. «El acero alemán es el más duro del mundo porque refleja nuestra voluntad». Ahora esa voluntad se resquebrajaba como el blindaje de sus tanques. Entendió que la rigidez de su ideología era exactamente igual a la rigidez del metal que los estaba matando. No había espacio para la duda, no había espacio para la impureza, y por lo tanto, no había espacio para la supervivencia. Hans miraba la espalda de Elena, una mujer que el Reich consideraba inferior, y veía en ella una flexibilidad de espíritu que él nunca había conocido. Ella era el acero ruso, capaz de doblarse ante la tragedia sin llegar a romperse, adaptándose al entorno más hostil mientras los alemanes intentaban inútilmente que el entorno se adaptara a ellos. Abajo en el valle, el coronel Klaus von List no se había movido. Permanecía de pie junto a su vehículo de mando,
observando la avalancha con una calma que rozaba la locura. Para él, el desastre natural era simplemente una variable más en una ecuación que se negaba a resolver. Su obsesión por la fórmula de Helena había trascendido lo militar. Se había convertido en una cruzada metafísica. «Traedme a la mujer», ordenó por radio a sus patrullas de esquí, ignorando el gas que ya empezaba a rodear sus botas. «No me importa cuántos hombres perdáis. Si ella muere, la metalurgia alemana retrocederá 100 años». Von List sabía lo que Hans y Helena acababan de descubrir, que el alto mando alemán ya poseía una versión de la fórmula, pero que esa versión era un veneno silencioso. La revelación de los documentos capturados pesaba en el corazón de Helena como un lingote de plomo. Alguien en Moscú, quizás alguien cercano a su padre, había traicionado la investigación, pero esa traición contenía una última voluntad de resistencia. El error en la presión atmosférica del que se percató en los planos era una genialidad de sabotaje técnico. Si los alemanes seguían esas instrucciones al pie de la letra, el acero parecería perfecto en las pruebas de laboratorio a temperatura ambiente. Tendría un brillo especular y una dureza superior a cualquier cosa vista antes. Sin embargo, en el momento en que ese metal fuera sometido a una tensión de combate a temperaturas bajo cero, los enlaces moleculares se romperían en una reacción en cadena. Los tanques no solo fallarían, explotarían desde dentro debido a la liberación súbita de energía elástica acumulada. Era una trampa diseñada para destruir la industria armamentística alemana desde su propia base de confianza. Helena y Hans llegaron al borde del valle justo cuando la vanguardia de la avalancha golpeaba los primeros camiones alemanes. El impacto fue seco, un crujido de metal retorcido que sonó como un disparo en la inmensidad. En medio del caos, Helena divisó la escotilla de ventilación de la mina medio enterrada por la nieve. Con las manos sangrando por el frío y el esfuerzo, comenzó a despejar el hielo. Hans la ayudaba, usando la culata de su fusil inútil para romper las costras de escarcha. «¡Ayúdame con esto!», gritó ella mientras tiraba de una palanca de hierro oxidado. La palanca no cedía. Estaba soldada por el frío. Fue entonces cuando los vieron. Una patrulla de las SS, liderada por un suboficial con el rostro cubierto por una máscara de gas, surgió de entre la bruma amarillenta. No dispararon. Tenían órdenes estrictas de capturar a Helena viva. Hans se interpuso entre los soldados y Helena, levantando su arma bloqueada como si fuera un garrote. «¡Corre, Helena! ¡Abre esa esclusa!», gritó Hans. El primer soldado golpeó a Hans con una fuerza brutal, enviándolo al suelo. Helena, en un arranque de desesperación, recordó lo que su padre le decía sobre el punto de ruptura. No se trataba de fuerza bruta, sino de aplicar la presión en el ángulo correcto. Tomó una piedra pesada y golpeó el eje de la palanca, no en el centro, sino en la base, buscando la vibración armónica que quebrara el hielo. Con un chirrido agónico, la esclusa se abrió. Un torrente de aire frío y puro, succionado por la diferencia de presión de los túneles inferiores, comenzó a salir, empujando la nube de gas tóxico lejos de la zona. Los prisioneros rusos, que se encontraban a pocos metros, sintieron el alivio en sus pulmones y comenzaron a correr hacia la apertura, alejándose de la trayectoria principal de la avalancha. Pero el éxito fue efímero. Una mano enguantada de cuero negro se cerró sobre el hombro de Helena. Era Von List. El coronel la miró fijamente a través de los cristales de su máscara de gas. Su voz sonaba metálica y distorsionada. «Felicidades, doctora Volkov. Ha salvado a unos cuantos campesinos, pero acaba de entregarse al hombre que decidirá el futuro del acero». Von List la arrastró hacia su vehículo mientras Hans yacía inconsciente en la nieve, siendo rodeado por los soldados. La avalancha terminó de pasar, dejando tras de sí un paisaje transformado, un desierto blanco donde antes había un valle de guerra. Horas más tarde, en el interior de un búnker de hormigón que los alemanes habían construido apresuradamente bajo una colina, Helena se enfrentaba a su captor. Von List había extendido los planos saboteados sobre una mesa de madera. «Sé que esto es falso», dijo el coronel con una voz gélida. «Sé que hay un parámetro que falta. Mis hombres han intentado corregirlo, pero el metal sigue comportándose como basura. No es una cuestión de química, es una cuestión de alma,
Usted le ha dado algo a ese acero que nosotros no podemos replicar. Elena, a pesar del cansancio y el miedo, sintió una chispa de triunfo. Ustedes buscan la pureza, coronel. Buscan un mundo donde todo sea predecible y perfecto. Pero el invierno ruso no es perfecto. La vida no es perfecta. Mi acero es fuerte porque acepta el níquel residual, porque acepta el enfriamiento lento de la tierra. Ustedes intentan obligar al metal a hacer algo que no es, y por eso se rompe en sus manos. Von List se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Usted va a corregir este plano, doctora. Va a escribir la cifra correcta aquí mismo. Si lo hace, sus trabajadores serán enviados a un campo de trabajo con calefacción y comida. Si no lo hace, veré cómo cada uno de ellos es pasado por las armas, empezando por su amigo el desertor. Elena miró el papel. En su mente, una batalla se libraba entre su lealtad a su pueblo y su humanidad básica. Si corregía el error, los panzer alemanes se volverían invencibles. Moscú caería. El mundo se sumergiría en una oscuridad eterna bajo el mando de hombres como von List. Pero si no lo hacía, la sangre de cientos de inocentes estaría en sus manos. En ese momento, Elena comprendió que el verdadero secreto del acero no estaba en los hornos, sino en la capacidad de resistir la presión sin perder la esencia. «Coronel», dijo Elena con una voz que no temblaba, «usted cree que la ciencia es un conjunto de números, pero la ciencia es también contexto. Aunque yo le dé la cifra exacta, sus fábricas en Berlín nunca podrán replicar mi acero. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no tienen el suelo de Siberia, no tienen el enfriamiento de nuestras montañas. Su tecnología es arrogante porque cree que puede ignorar el lugar donde nace. Mi acero es parte de esta tierra. El suyo es un invasor, y como todo invasor, será rechazado por la naturaleza misma». Von List enfureció. Estaba a punto de ordenar la ejecución cuando un oficial entró corriendo en la sala. Estaba pálido, con los ojos desencajados. «Coronel, tiene que ver esto. Es un informe del Grupo de Ejércitos Centro. La nueva remesa de tanques Tiger, los que usaban la aleación experimental, han llegado al frente». Von List arrebató el informe de las manos del oficial. A medida que leía, su rostro pasaba del rojo de la ira al blanco de la ceniza. El informe describía un desastre sin precedentes. No había habido batalla. Los tanques, al ser descargados de los trenes en condiciones de frío extremo, habían comenzado a desmoronarse por el simple peso de sus propias torretas. El acero mejorado, según los planos capturados, había reaccionado al frío siberiano de una manera imprevista. Los remaches habían saltado como proyectiles y las placas de blindaje se habían agrietado longitudinalmente, dejando a los vehículos abiertos como cáscaras de huevo. El sabotaje de Moscú había funcionado mejor de lo que nadie esperaba. Los alemanes habían invertido millones de marcos y meses de producción en una flota de tanques que eran literalmente de cristal. Elena sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de amarga satisfacción. El giro era total. Von List ya no la necesitaba para ganar la guerra. La necesitaba para salvar su propia cabeza. Si Hitler se enteraba de que von List había autorizado la producción masiva basada en una fórmula saboteada, su destino sería mucho peor que la muerte. El cazador se había convertido en la presa de su propia ambición. El silencio en el búnker era tan pesado como una losa de mármol. Afuera, el aliento del invierno seguía soplando, recordando a todos que en la guerra contra la naturaleza y la verdad, el acero más puro es siempre el primero en caer. Pero la historia de Elena Volkov aún tenía un capítulo final, uno donde el metal y la carne se unirían en un último acto de resistencia que cambiaría para siempre el legado del hierro en el este. El silencio que siguió al informe del oficial en el búnker fue más frío que el propio invierno siberiano. El coronel Klaus von List sostenía los papeles con una mano que, por primera vez, temblaba de forma imperceptible. La noticia era un golpe mortal no solo para sus ambiciones, sino para la propia mitología del Tercer Reich. Miles de toneladas de acero, forjadas con la precisión de los dioses, se estaban convirtiendo en basura inútil en el frente. No era una derrota estratégica, era una humillación técnica. Von List miró a Elena, que permanecía sentada frente a él, con el rostro sucio de hollín y los ojos brillando con una calma
que lo enfurecía. Él representaba el orden absoluto, la pureza de la línea recta. Ella representaba la resiliencia de lo que se dobla sin romperse, la sabiduría de la imperfección. «Tiene que arreglarlo», susurró von Liszt, y su voz ya no era una orden, sino un ruego desesperado envuelto en una amenaza. «Si los tanques del frente no se estabilizan, Berlín considerará que yo soy el responsable de este sabotaje. No me importa lo que piense de su patria o de su padre. Si corrige esa cifra en la presión atmosférica y estabiliza la aleación, le daré a usted y al desertor una vida nueva en Alemania. Si no...» El coronel sacó su Luger y la puso sobre la mesa, apuntando directamente al corazón de Elena. «Si no, este búnker se convertirá en su tumba hoy mismo». Elena miró el arma y luego los planos. Sabía que von Liszt estaba contra la pared. El tiempo se agotaba. Afuera, el estruendo de la artillería soviética comenzaba a escucharse con una intensidad renovada. No eran disparos lejanos, eran los T-34 que avanzaban, sus motores rugiendo a pesar del frío, sus blindajes de acero sucio, absorbiendo los impactos y el clima como si hubieran nacido de la misma tierra. Elena comprendió que este era el momento final. Tomó la pluma estilográfica que von Liszt le ofrecía. Sus dedos recorrieron los planos, fingiendo analizar los cálculos de presión y las curvas de enfriamiento. En su mente, visualizó la estructura molecular del metal, los átomos de hierro, los espacios donde el níquel debía alojarse para dar flexibilidad. «Está bien», dijo Elena con una voz desprovista de emoción. «El error está en el gradiente de enfriamiento inicial. Están intentando enfriar el metal desde fuera hacia adentro demasiado rápido. Eso crea una cáscara dura, pero un núcleo lleno de microfracturas. Para que el acero sobreviva a menos 40 grados, debe enfriarse desde el centro. Cambie estos valores de presión hidrostática y añada un 5% más de residuos de manganeso. Eso creará una matriz elástica». Elena comenzó a escribir cifras en el plano. Von Liszt la observaba como un halcón, intentando descifrar si decía la verdad. Pero lo que Elena estaba haciendo era un sabotaje aún más profundo. Estaba entregando una fórmula que haría que el acero pareciera indestructible durante las primeras 48 horas, pero que después de ese tiempo, debido a una reacción química retardada con las impurezas del manganeso, sufriría un fenómeno de fatiga acelerada. Los tanques funcionarían perfectamente para entrar en combate, pero se colapsarían por completo en el momento más crítico del despliegue. Era la venganza final de la metalurgia rusa, un metal que mentía. Mientras Elena terminaba de escribir, una explosión masiva sacudió el búnker. El techo de hormigón soltó una lluvia de polvo gris. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la iluminación rojiza de emergencia. «¡Están aquí!», gritó un soldado desde el pasillo. Von Liszt arrebató los planos de la mesa, guardándolos en su maletín de cuero. «Llevadla con nosotros. No podemos perderla ahora», ordenó a sus hombres. Pero en medio de la confusión y el humo, Elena vio su oportunidad. Hans, que había sido mantenido en un rincón bajo guardia, aprovechó el impacto de la explosión para arrebatarle el arma a su custodio. El joven desertor se movió con una agilidad que solo el miedo a la muerte puede otorgar. «¡Elena, por aquí!», gritó Hans. El búnker se convirtió en un laberinto de gritos y disparos. Von Liszt intentó alcanzar a Elena, pero una nueva detonación derribó una sección del muro, separándolos por una barrera de escombros y fuego. El coronel, viendo que el tiempo se le acababa y que su vida dependía de entregar esos planos en Berlín, tomó la decisión cobarde que define a los fanáticos cuando el mundo se les cae encima. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida de emergencia, dejando atrás a sus hombres y su honor. Elena y Hans corrieron en dirección opuesta hacia los túneles de servicio que conectaban con la antigua mina de níquel. El aire estaba cargado de polvo y el olor acre de los explosivos. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el sonido de la batalla quedó amortiguado por las capas de roca y tierra. Finalmente, salieron por una grieta en la ladera de la montaña, lejos del búnker principal. El espectáculo que se abría ante ellos era sobrecogedor. El valle estaba iluminado por el resplandor naranja de los incendios. La contraofensiva soviética había llegado con la fuerza de un huracán. Los tanques T-34,
con sus siluetas bajas y robustas, cruzaban el río helado como depredadores en su elemento natural. Los tanques alemanes que intentaban responder se quedaban atrás, con las orugas rotas o los cañones deformados, víctimas de su propia fragilidad técnica. Hans se detuvo, apoyado en un árbol jadeando. Miró hacia el horizonte, donde las banderas rojas comenzaban a ondear sobre las posiciones capturadas. «Se acabó», dijo con una mezcla de alivio y tristeza. «¿A dónde iremos ahora? Si vuelvo con los míos me fusilarán. Si voy con los tuyos seré un prisionero de guerra». Helena lo miró con compasión. En ese infierno de acero y odio, ellos dos habían forjado una alianza que no entendía de fronteras. «El invierno no tiene bando, Hans. Tú me ayudaste a salvar a mi gente. En las montañas de los Urales hay lugares donde la guerra es solo un eco lejano. Mi padre decía que el acero necesita tiempo para enfriarse. Nosotros también». Pero el destino de von List no sería tan pacífico. El coronel logró llegar a un aeródromo de campaña y voló hacia Berlín con los planos saboteados por Helena. Durante semanas se le consideró un héroe que había traído la salvación de la industria armamentística. La producción de los nuevos blindajes se aceleró bajo sus instrucciones directas, pero el metal que mentía cumplió su promesa. Cuando la siguiente gran ofensiva alemana se lanzó en la primavera, los tanques comenzaron a fallar en masa. No se rompían por el frío, se deshacían por la fatiga molecular que Helena había programado en los cálculos. Von List fue arrestado y ejecutado por sabotaje, irónicamente acusado del mismo crimen que el padre de Helena años atrás. La arrogancia de creer que podían dominar la naturaleza del hierro sin aceptar sus debilidades los llevó al colapso total. La guerra continuó durante años, pero el secreto del acero ruso ya había ganado su batalla más importante en el invierno de 1941. Los historiadores hablarían de la superioridad numérica de la Unión Soviética, de su capacidad de sacrificio y de su inmenso territorio. Pero pocos conocerían la historia de la paradoja de la impureza. Pocos sabrían que la victoria se forjó en la aceptación de que lo perfecto es quebradizo y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de absorber el golpe y seguir adelante. Helena Volkov nunca regresó a Moscú. Se dice que vivió el resto de sus días en una pequeña aldea, en las profundidades de los Urales, trabajando como metalúrgica para las comunidades locales, enseñándoles cómo hacer herramientas que no se rompieran bajo el peso de la nieve. Hans se quedó con ella, cambiando su nombre y su pasado por un presente de trabajo duro y silencio. Juntos se convirtieron en parte del paisaje, tan resistentes y discretos como el acero que Helena había creado. El legado de aquel invierno permanece en los restos de metal que aún hoy, décadas después, salpican las estepas rusas. Si uno camina por esos campos de batalla olvidados y encuentra un fragmento de un tanque alemán, verá que el acero está lleno de grietas profundas, astillado como si fuera porcelana. Pero si encuentra una pieza de un T-34, verá que el metal, aunque oxidado y cubierto de musgo, conserva su integridad, con sus bordes romos y sus soldaduras gruesas y honestas. Es el recordatorio silencioso de una lección que la humanidad olvida con frecuencia, que la obsesión por la pureza absoluta solo conduce a la destrucción. El aliento del invierno sigue soplando sobre los montes Urales, cubriendo con un manto de olvido las cenizas de las fábricas y los búnkeres. Pero en las profundidades de la tierra, el hierro sigue allí, respirando, flexionándose, recordándonos que la perfección es una cárcel y que la imperfección es el espacio donde la vida encuentra la manera de persistir. La historia de Helena Volkov no fue escrita en los libros oficiales de la Gran Guerra Patria, pero quedó grabada en cada viga de acero, en cada puente y en cada motor que sobrevivió al frío. Porque al final no fue el acero más puro el que ganó la guerra, sino aquel que aprendió a abrazar sus impurezas para volverse indestructible. La nieve cae ahora con suavidad sobre la tumba de un tiempo de locura. El conflicto terminó, los ejércitos se disolvieron y los nombres de los generales se perdieron en el polvo de los archivos. Pero el secreto del acero, ese equilibrio delicado entre la rigidez y la flexibilidad, sigue siendo la ley suprema de la materia. Helena y Hans, la científica y el desertor,
Encontraron en el frío lo que el mundo en llamas no pudo darles. La paz de saber que, aunque el mundo intente rompernos, siempre podemos elegir cómo volver a forjarnos. Y así, bajo el cielo infinito de Siberia, el aliento del invierno dejó de ser una amenaza para convertirse en el susurro de una libertad ganada a fuego y hielo. Una libertad tan dura y tan resiliente como el acero ruso que humilló a la soberbia del Reich y cambió para siempre el curso de la historia humana.